días, mi nombre es César González Cantón, soy profesor de Bureau Veritas de Responsabilidad Corporativa y hoy quería dar unas pinceladas sobre el tema de respeto a los derechos humanos de las grandes corporaciones. Digo solamente unas pinceladas porque es un tema muy amplio y voy a intentar tratar diversas cosas. Por lo tanto, pues no podré hablar mucho sobre cada una de ellas, pero básicamente en lo que se va a centrar la presentación es en evaluar el impacto que ha tenido el marco de la ONU para los negocios y derechos humanos en estos 4 años o casi 5 ya que lleva de existencia, desde el 2011. Plantear cuáles son los 5 principales retos en derechos humanos que tienen las empresas hoy en día y para el futuro cercano. Y luego abrir una discusión sobre la conveniencia o no de judicializar más las operaciones empresariales, moviéndonos un poco lejos de un esquema de responsabilidad corporativa. Bien, simplemente para resumir el marco de la ONU para negocios y derechos humanos, que como ya dije fue publicado en el 2011, y digo resumir porque este marco ya ha sido objeto de otra masterclass y se estudia regularmente en los másteres de responsabilidad corporativa aquí en Bureau Veritas. Simplemente comentar que la ONU encargó a un profesor de Harvard de Ciencias Políticas, John Ruggie, que elaborara un marco en el que entender la responsabilidad corporativa como respeto a los derechos humanos. Este encargo lo recibió el profesor John Ruggie en el año 2005 y le llevó alrededor de unos 6 años entregar el documento original después de una consulta extensiva con muchos actores, muchos agentes, desde asociaciones de industrias hasta despachos de abogados, gobiernos, asociaciones civiles, académicos, etcétera. Y lo que él planteaba en este marco, que la ONU hizo suyo, y ha propuesto a las empresas de todo el mundo como nuevo marco de responsabilidad corporativa. Como decía, lo que este marco propone es una división, o así decir, una asunción por parte de las empresas de ciertas obligaciones específicas respecto a derechos humanos que antes quedaban limitadas a los Estados. Y así, desde el punto de vista del derecho internacional, típicamente o tradicionalmente se ha considerado que los Estados debían proteger, respetar y remediar las violaciones de derechos humanos en sus territorios. Proteger, incluso llegando al uso de la fuerza. También este derecho era extensivo a la comunidad internacional, como hemos visto, por ejemplo, en Libia o ahora se discuten en Siria. Respetar, es decir, los Estados no debían cometer ellos mismos violaciones de derechos humanos, y remediar, deberían, si las han cometido o si las cometen, pues reparar el daño. John Ruggie proponía que las empresas se movieran en este mismo marco, pero acogiéndose solamente a dos obligaciones de esas tres: respetar y remediar. Es decir, la obligación o la responsabilidad de proteger los derechos humanos no sería exigible a las empresas, sino solamente no cometer violaciones y, si las cometen, compensar el daño. Y para ello John Ruggie proponía 2 instrumentos fundamentales que toda empresa debe implementar para respetar y remediar los derechos humanos. Para cumplir la obligación de respetar, el instrumento llamado evaluación de impacto de derechos humanos, es decir, una evaluación constante, un análisis constante de la empresa en todas sus unidades de negocio, en todas sus áreas operativas, para ver si hay algún riesgo de violar alguna obligación de derechos humanos. Y también otro instrumento que la empresa debía tener implantada a lo largo de toda su estructura, para atender a la obligación de remediar, que son los mecanismos de compensación de derechos humanos, involucrando grupos de interés para ver la mejor manera de remediar el daño que puedan haber hecho. Este marco lo acoge la ONU y en el año 2011 lo publica bajo el nombre de Principios Rectores para los Negocios y los Derechos Humanos, en español. Bien, como he comentado antes, como es evidente, desde el año 2011 a este marco se acogen alrededor de unas 6.000 empresas en el mundo, y que en mayor o menor grado están implementándolo en sus operaciones.
¿Cuáles son los principales desafíos de derechos humanos que tienen hoy en día las empresas, a mi juicio? Que esa lista podría ser mucho más amplia probablemente, pero creo que estos 5 desde luego son 5 grandes problemas que las empresas, sobre todo las grandes empresas, afrontan hoy en día y para las que el marco de Naciones Unidas supone una guía o quiere suponer una guía muy importante. Bien, el objetivo básico de toda acción de responsabilidad corporativa o del marco de Naciones Unidas es lograr la sostenibilidad entendida no solamente en su dimensión medioambiental, sino también social. Y a la hora de lograr este objetivo, yo veía como 5 grandes obstáculos. Uno, que es el obstáculo de la discriminación o de la falta de inclusión a todos los niveles, desde discriminación de género, discriminación por orientación sexual, discriminación por diversas capacidades o incapacidades en empleados, personas, clientes, etcétera. Este es uno de los grandes desafíos, pues todavía estamos muy lejos de lograr una inclusión adecuada, tanto en la empresa como en el impacto de la empresa en el exterior. Pero quizá este problema o este desafío de la inclusión sea menos llamativo que otros como que también vemos hoy en día, como por ejemplo el desafío del medio ambiente, del daño medioambiental. Estamos continuamente expuestos a noticias sobre el cambio climático producido en principio por el efecto de los gases invernadero, pero el daño al medio ambiente producido por las empresas, sobre todo por las grandes corporaciones, pues no acaba aquí. Simplemente por tomar un ámbito como es el del océano, encontraba este dato que es que hay alrededor de 6 trozos de plástico se calcula que hay alrededor de 6 trozos de plástico por animal marino en los océanos. Es decir, los océanos se están convirtiendo en un gran basurero y esto tiene todo tipo de implicaciones o de efectos en la cadena alimentaria, también en la reducción de los gases invernaderos, porque el océano es la fuente de reducción de CO2 más importante que tenemos en el planeta, etcétera. Bueno, el daño al medio ambiente, de esto no hay que insistir, que es uno de los grandes desafíos para incluso nuestra existencia como especie en el futuro. Otro tema que está ahora muy en boga, o que se está haciendo mucho hincapié en él, es en la cuestión de la desigualdad y el tema relacionado con ella de la pobreza. Si las grandes empresas deberían hacer algo más para resolver la desigualdad y la pobreza en el mundo. Una desigualdad que, según muchos estudios de economistas importantes como Stiglitz, Krugman, Piketty, una desigualdad entre pobres y ricos que va creciendo con los años, a pesar de que la pobreza en líneas generales vaya disminuyendo en el mundo. En este tema de la desigualdad hay una cuestión muy importante que atañe a las empresas directamente, y es por eso por lo que lo tenemos aquí, que es la evasión fiscal. Se calcula que, según unos datos de 2010, que unos 3 millones de dólares van a paraísos fiscales cada año. Otro dato que se maneja es que el 10% del Producto Interior Bruto mundial está en paraísos fiscales. Si esas cifras, que prácticamente son inconcebibles, somos incapaces de entender de lo que estamos hablando cuando decimos estas cifras tan grandes, se pueden comprender mejor o se pueden afirmar mejor si nos damos cuenta de que en muchos casos la evasión fiscal de algunas empresas en países en desarrollo donde operan supera el montante de la ayuda a ese país en desarrollo por parte del país al que pertenece la empresa. Teniendo esto en cuenta, veríamos que, por ejemplo, muchas veces no haría falta ayuda de un estado a otro, simplemente con que las empresas que operan en el país depositario de la ayuda pagan sus impuestos. Y este es un tema que cada vez es más importante, y ya hay desde hace unos años un trabajo por parte de la Asociación Internacional de Abogados para mostrar claramente, para hacer visible la conexión entre evasión fiscal y daño a los derechos humanos. Una evasión fiscal en países emergentes significa
que en esos países en muchas ocasiones no se puede proporcionar educación, sanidad, etcétera, a sus ciudadanos. Por lo tanto, es uno de los temas que más candente está en la agenda de la Unión Europea y en general en la agenda de Naciones Unidas hoy en día. Por otro lado, también se empieza a proponer que las empresas deberían tener un papel más activo en los conflictos bélicos, en la pacificación de los territorios por medio de diversas acciones, pues ya sea la inversión en la reconstrucción después de un conflicto y más directamente en la no complicidad con regímenes que llevan a cabo guerras injustas o opresión sobre sus ciudadanos o sobre otras minorías. Aquí tenemos ahora muy recientemente el caso de Toyota, a la empresa a la que se le pidió explicaciones porque la mayor parte de los vehículos utilizados por el Estado Islámico en Siria e Irak son de esta marca. Y por lo tanto, bueno, pues que se pedía a la empresa que realizara una investigación de cómo habían llegado esos vehículos ahí, quién los estaba vendiendo y que se responsabilizara un poco del sujeto final, del cliente final de sus productos. Bien, otro tema cada vez también más importante es la cuestión de las condiciones en la cadena de suministro de las empresas. Se calcula que hay alrededor de 100 millones de personas que trabajan en condiciones de esclavitud en el mundo, entre ellos muchos niños, y que esto, bueno, que las empresas pueden hacer mucho más por inspeccionar sus cadenas de suministro para que esto no se dé. Y hay casos específicos de esta cuestión que son todavía más importantes porque están vinculados también a la existencia de guerras, como es la extracción de coltán en las minas de la República Democrática del Congo, donde se emplea mano de obra esclava y en el que parece que hay connivencia de algunas empresas y de gobiernos a través de esas empresas para mantener un estado de conflicto en esa zona para que la extracción de coltán salga más barato, incluso salga muchísimo más barato de lo que saldría en condiciones de mercado normales. Bien, pues estos serían los principales desafíos a los que se enfrentan las próximas décadas, probablemente las empresas, las principales quizá responsabilidades que está demandando la sociedad de ellas y a las que el marco de Naciones Unidas para los negocios de derechos humanos pues quiere ayudar a atajar. Bien, casi 5 años después de la publicación de los principios rectores, ¿dónde estamos? Bien. Es difícil donde estamos en el cumplimiento de responsabilidades de derechos humanos de las empresas que se han acogido a estos principios rectores o que utilizan estos principios rectores o que dicen que utilizan esos principios en sus operaciones. Es difícil de saber porque ahora mismo no hay una evidencia no hay evidencia en absoluto ni de cómo esas empresas están operando de acuerdo con el marco, ni de los éxitos o de los resultados que están obteniendo. Lo único que tenemos es los informes que algunas empresas emiten sobre esto, ellas mismas, y que están recogidas en una herramienta desarrollada por el grupo de trabajo que se encargó de llevar a cabo los principios rectores a partir de 2011. Esta herramienta elaborada por este grupo y que publica en su página web, o que está accesible en su página web, Business and Human Rights. Esta herramienta se desarrolló, comenzó a estar operativa hace poco menos de un año y lo que recoge es una serie de datos que las propias empresas proporcionan sobre cómo están cumpliendo el marco y sobre los resultados que están obteniendo por ese cumplimiento. La metodología utilizada ha sido mandar un cuestionario a esas empresas y publicar las respuestas, y si no entra en la página web de Business and Human Rights y va a la plataforma, puede filtrar o puede buscar resultados a través de diversos filtros. Yo puse el resultado de mitigación, que tiene que ver con la obligación de las empresas o con la responsabilidad de las empresas según el marco de remediar el daño causado.
Y aquí salían pues 44 empresas que cuentan lo que hacen y cómo tienen esto planteado en su código de conducta, en sus operaciones, en su sistema de gestión, etcétera. Junto a esto, esta web, Business Human Rights, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas, anima a todas las personas que lo deseen a colaborar en la elaboración de esta información, no solamente de la información que está en la plataforma, sino en general información sobre cómo las empresas cumplen con el marco, y anima a que si alguien tiene pues eso, idea de cómo alguna empresa está haciendo esto, que mande un correo electrónico a cierta persona del grupo de trabajo. Bien, como decía, lo único que tenemos hasta el momento, 5 años después, realmente tangible, es lo que las empresas dicen que hacen, dicen de sí mismas que hacen, pero no se ha llevado a cabo ningún estudio, ningún seguimiento serio de que yo tenga conocimiento de auditoría o de comprobación o de seguimiento del marco en un número suficientemente grande de empresas. Bien, y otra herramienta que tenemos, que el grupo de trabajo ha desarrollado es unos nuevos principios de reporte hace también poco menos de un año, que se plantean como una alternativa a los principios de reporte de la Global Reporting Initiative, a la guía G4 de la Global Reporting Initiative, y que veremos pues cómo se desarrolla la interacción entre ambas y si es una de competición o colaboración. Por el momento, la guía GRI pues es la que está más en boga, la que utilizan la mayor parte de las empresas, y veremos qué destino tiene pues este nuevo marco de reporte de Naciones Unidas. Y por último, el grupo de trabajo está desarrollando lo que llaman el Corporate Human Rights Benchmark, que es una herramienta para inversores. De alguna manera, esto es un nuevo índice de inversión responsable que venga a unificar y a sustituir otros índices que ya existen, como el de Dow Jones u otros, ¿no? Índices de inversión responsable donde personas o grupos de inversión, bancos de inversión, fondos de inversión pueden invertir en empresas de las que se asegura que tienen un comportamiento responsable. Bien, pues el grupo de trabajo está trabajando en esta otra herramienta. Pero como vemos, son diversas iniciativas, pero por el momento no tenemos muchos datos sobre cómo las grandes empresas, sobre todo, están afrontando los retos que hemos comentado antes y otros más que existen. Ya nos acercamos a la última parte de la presentación, que es una reflexión, o iniciar una reflexión sobre si merecería la pena o si sería necesario una mayor judicialización de las actividades empresariales. Para mucha gente los principios rectores están mostrando insuficientes. 5 años después de su publicación, realmente no seguimos un poco en el mismo punto respecto a los derechos humanos, y por supuesto no parece que mucho haya cambiado en las últimas cuatro décadas, que es cuando empezó realmente el movimiento de responsabilidad corporativa de un modo intenso. La crítica a los principios rectores se engloba, o es simplemente un caso más de una crítica más general a la cuestión de responsabilidad corporativa por parte de muchas personas, y es que el marco planteado por John Ruggie habla, al estar en el marco de responsabilidad corporativa, de responsabilidades y no de obligaciones de las empresas. Es decir, el lenguaje utilizado es el lenguaje de la voluntariedad y no tanto de la obligación legal, lógicamente, porque era un marco de responsabilidad corporativa. Los críticos afirman que al hacer esto las empresas nunca llegarán a tener un desempeño de derechos humanos relevante, puesto que siempre acaban poniendo los beneficios por encima de la ética o de los derechos humanos. Y hoy en día, si vemos el panorama
de las relaciones entre legalidad y grandes y multinacionales en el mundo, vemos que las multinacionales operan en un vacío legal internacional. Es decir, son tienen obligaciones legales en los países donde operan, pero siempre bajo la ley de ese país. No están sujetos a la ley internacional, puesto que no hay un tribunal internacional a la que se pueda llevar a una empresa por acciones o por daño a los derechos humanos, independientemente del sitio donde se haya cometido. Este vacío legal internacional tiene varias dimensiones. Por ejemplo, que yo he resumido en tres. Por ejemplo, uno es que los estados, las empresas multinacionales operan en muchas ocasiones en estados donde o bien no hay leyes, por ejemplo leyes laborales que protejan a los trabajadores, o bien estas leyes existen, pero el sistema legal no es capaz de imponerlas sobre las empresas. Hablamos de lo que se llama estados débiles o fallidos. Por ejemplo, República Democrática del Congo, en un estado de guerra civil prácticamente, es muy difícil que aunque haya esas leyes de protección de los trabajadores, pues se puedan implementar, o un juez se preocupe de implementarlas. Luego también tenemos, no solamente cuando hay estados débiles, sino cuando hay estados con sistemas legales fuertes, también tenemos la cuestión de los acuerdos bilaterales, que son acuerdos firmados entre una empresa y un país, en el que a la empresa se le conceden ciertos privilegios para atraer su inversión en ese país. Por ejemplo, ciertos privilegios puede ser dispensarla de pagar el salario mínimo, dispensarla de respetar el límite de horas que se pueden trabajar por semana, o dispensarla de respetar la edad mínima de trabajo infantil, etcétera. Estos acuerdos bilaterales lo que suponen es básicamente pues un dejar de lado las leyes en ciertas ocasiones para beneficiar que otras empresas, que empresas extranjeras inviertan en el país. Y un tercer caso en el que, aun que tengamos países con sistemas legales fuertes, a veces las empresas pueden obtener también privilegios legales, es a través del lobby o del cabildeo, como sucede en países del llamado primer mundo, como Estados Unidos, Europa, en el que el lobby de empresas, pues de ciertas empresas, les da una ventaja competitiva en ciertos sectores, pues no tienen que respetar ciertas leyes o porque retrasan la aparición de una ley, etcétera. Por lo tanto, vemos que si hay países en los que las empresas no pueden ser llevadas a juicio porque el país no tiene los medios, o porque tiene un acuerdo bilateral con ella, o porque hay un lobby, y por otro lado no tenemos un tribunal internacional en el que al que se puede llevar una empresa multinacional que realiza violaciones de derechos humanos en algún sitio, por lo tanto lo que tenemos es que las empresas multinacionales, las grandes corporaciones, es prácticamente imposible hoy en día llevarlas a juicio por violaciones de derechos humanos. Por lo tanto, los críticos dicen que el marco Ruggie, el marco de los principios rectores de Naciones Unidas, son de todo punto insuficientes para hacer respetar los derechos humanos hoy en día, y que por lo tanto lo que la comunidad internacional debería trabajar sobre todo es en la creación de un tribunal internacional en el que de alguna manera se pongan unos requerimientos mínimos básicos legales para las empresas, y luego se deje mucho también pues a la responsabilidad corporativa, ámbito en el que los principios rectores pues tendrían su validez. Bien, este tribunal internacional, como he comentado antes, no existe, pero hay algo parecido, hay una especie de cuasi tribunal internacional que vamos a comentar ahora. Antes quería decir que ha habido algunas maneras de llevar a juicio a empresas multinacionales por cuestiones de derechos humanos, pero usando ciertos trucos
o rodeos. Por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo, la ONG Fair Labor Association lleva a juicio a Nike porque Nike hacía publicidad en su página web de que sus zapatillas estaban producidas por una cadena de suministro libre de trabajo forzoso. Esta ONG descubrió que en algunas fábricas de Nike en países emergentes esto no era así, y llevó a Nike a juicio por violación bajo el derecho comercial, por publicidad engañosa. Por lo tanto, acusar a Nike de publicidad engañosa fue una manera de abordar una cuestión de violación de derechos humanos. Bien, pues esto funcionó en ese caso, funciona a veces. Por ejemplo, en Europa, en Alemania, Lidl ha sufrido un juicio semejante, Bayer también, pero desde luego pues es un canal que tiene sus limitaciones y que de alguna manera lo que está haciendo es dar un rodeo a través de derecho comercial para llegar al objetivo fundamental, que es de derecho internacional de derechos humanos. Entonces, el Tribunal Internacional de los Pueblos, que es un tribunal internacional pero que no tiene validez jurídica, es solamente un tribunal que emite una sugerencia a los gobiernos de que cierta empresa ha cometido o no esta violación de derechos humanos, y como simple sugerencia pues no tiene mayor validez ni mayor fuerza legal, y de hecho es una figura, un tribunal que apenas tiene cobertura mediática ni consideración en los medios. Lo que sí se parece más hoy en día a un tribunal internacional es los tribunales de distrito estadounidenses, cuando aplican el estatuto de Alien Tort Claim Act, que es un estatuto que está en el derecho estadounidense, por el que se pueden admitir a juicio violaciones de derecho internacional, incluso traídas por extranjeros que no son por no ciudadanos estadounidenses. Las palabras exactas del Alien Tort de este estatuto hablan de Law of Nations, la ley de las naciones, que hoy en día es interpretada como derecho internacional, pero que antes, cuando este estatuto fue redactado, se refería sobre todo a casos de piratería o protección de embajadores estadounidenses en otros países. Es decir, era un estatuto muy limitado a algunos casos concretos, por ejemplo de piratería, pues porque las acciones de piratería sucedían lejos de las costas estadounidenses, y aún así pues bueno, con este estatuto se quería asegurar que esos crímenes podían ser juzgados en suelo estadounidense con un juez estadounidense, cuando se refería, por ejemplo, pues a intereses estadounidenses. Sin embargo, este estatuto, que estuvo que tenía un papel muy reducido en el derecho estadounidense, que había sido utilizado muy poco por los jueces, por esa misma razón, desde 1980 se empieza a utilizar para juzgar violaciones de derechos humanos acontecidas en el mundo en tribunales estadounidenses. El primer caso es el de un padre paraguayo cuyo hijo fue golpeado hasta la muerte por un policía, y que denunció al policía en ese tribunal, y el policía resultó acusado. Y desde entonces se ha utilizado crecientemente para violaciones de derechos humanos, hasta el 2011, en el que se plantea por primera vez contra una compañía, en el caso de Kiobel versus Royal Dutch Petroleum. Este caso, sí, probablemente lo conozcan porque se trata de esta petrolera. Está demostrado que pagó o financió la muerte y opresión de una comunidad indígena nigeriana en el norte de Nigeria, que se oponía a la extracción de petróleo por su parte. En el 2011, por tanto, se inicia o se empieza a utilizar este estatuto contra compañías, se entiende como sujeto jurídico,
Y a partir de entonces se ha utilizado contra más, por ejemplo contra Yahoo, por vender datos privados, por ayudar a localizar a un activista chino al gobierno de Pekín, y en caso de Colombia, en la muerte de unos sindicalistas que se oponían también a una empresa minera, no recuerdo ahora el nombre. Bien, hay varios casos abiertos contra IBM y Volkswagen por ayudar a la Alemania nazi, etcétera. Bien, hay varios casos abiertos. Y desde 2011 se pensaba que había mucha gente, muchos jueces, abogados, que veían con esperanza esta vía para establecer una especie de tribunal internacional contra violaciones corporativas de derechos humanos. Ahora bien, en 2013 los defensores de esta vía pues ya se llevaron un chasco, una decepción, porque el Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró que el estatuto no vale o no se puede utilizar para cualquier violación de derechos humanos que acontezca en el mundo. Era de esperar que esto pasara, sino solamente aquellos casos que afecten que estén directamente relacionados con intereses estadounidenses. De modo que se restringe así la aplicación de extraterritorialidad. En el caso de Keobel versus Royal Dutch Petroleum, ni la empresa era americana ni las operaciones tenían mucho que ver con Estados Unidos, etcétera. Y además también en el 2012 se plantea la cuestión de si realmente este estatuto se puede aplicar a empresas, puesto que en el derecho internacional la aplicación del derecho internacional a empresas es muy novedosa, es precisamente del 2011, y hay académicos y estudiosos que piensan que el derecho internacional no se puede aplicar a empresas, sino que solamente se puede aplicar a seres humanos o países, ¿no? Por tanto, ahora mismo la utilización de este estatuto para afrontar violaciones corporativas de derechos humanos está en entredicho, tanto por su aplicación, por su esencia, su aplicación a empresas, como por el alcance de los casos que puede tratar, ¿no? Que tienen que estar directamente relacionados con intereses estadounidenses. Bien, como se ve, ahora hay cada vez más convencimiento de que realmente el respeto de derechos humanos necesita de una mayor judicialización, de una mayor obligación legal por parte de las empresas, pero no está claro todavía, como se ve en todo este debate, no está claro todavía quién tiene que llevar a cabo esa labor, y si hay que establecer un tribunal internacional dependiente de la ONU o de otro tipo, hacerlo de otra manera. Pero parece que en resumen que esos grandes desafíos en los que derechos humanos a los que se enfrentan hoy el mundo y especialmente las empresas demandan una mayor protección legal.